Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este seminario organizado por el Instituto Libertad y Desarrollo, titulado Proceso Constitucional Venezolano, Análisis, Espejismos y Lecciones para Chile. Hoy tendremos dos expositores que podrán ilustrarnos sobre el proceso constitucional venezolano, tanto en virtud de sus estudios, investigaciones y reflexiones académicas, como de sus vínculos personales con mencionado proceso en particular, y también con Venezuela y sus procesos políticos en general. Ellos son Luis Alfonso Herrera y Miguel Ángel Martínez. Luis Alfonso es licenciado en Filosofía y abogado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente cursa un doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes. Es coautor de libros como Individuos o Masa, ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? Y La cultura política del fracaso. Ha sido colaborador del matutino El Nacional en Venezuela y del think tank estadounidense The Cato Institute. Actualmente es profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile e investigador del Instituto Venezolano Se Dice Libertad. Miguel Ángel, por su parte, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela, magíster también en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar y doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor y coautor de diversos libros y capítulos, así como de una docena de artículos arbitrados y más de 100 artículos de prensa y divulgación. Ha sido profesor e investigador en las universidades Simón Bolívar, Metropolitana y Católica Andrés Bello en Caracas, y actualmente es profesor de Estudios Políticos en la Universidad Austral de Chile y miembro del equipo directivo del Observatorio Hannah Arendt, del Comité Académico de Se Dice Libertad y del Comité Ejecutivo de la sección venezolana de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA. Por el formato de este seminario, primero vamos a escuchar las exposiciones de nuestros invitados, que deberán durar entre 10 y 15 minutos cada una. Después yo realizaré una ronda de preguntas y finalmente leeremos algunas preguntas del público, por lo que los invito a dejar sus comentarios en el chat, idealmente señalando a cuál expositor ellas van dirigidas, y vamos a seleccionar y leer algunas de ellas al final. Entonces, sin más preámbulo, vamos a partir con la presentación de Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, Luciano. Gracias a Libertad y Desarrollo por la invitación. Saludos también a Luis Alfonso. Y bueno, un gusto participar con ustedes en esta actividad. Les voy a compartir aquí la presentación que tengo para guiarnos un poquito sobre lo que vamos a conversar. Sí, bueno, básicamente la idea es, un poco dada mi orientación profesional, que tiene que ver con la ciencia política y el caso venezolano, y un poco en el espíritu de lo que anima la actividad, es ver cómo se fueron dando los procesos políticos que conducen finalmente en 1999 a un proceso constituyente en Venezuela, pero sobre todo me voy a centrar en las décadas previas, y sobre todo en el año 1989, que es el año en donde se produce una ruptura social, política y de diversos órdenes en Venezuela, que va a desatar el proceso por el cual finalmente va a haber profundos cambios políticos en Venezuela, incluyendo una constituyente. Y dado que esto es básicamente para un público en Chile, la idea es ver qué cosas se pueden comparar, qué puede haber de semejanzas o de diferencias a tal respecto. Lo primero es señalar que en Chile se ha vuelto una práctica recurrente hablar de Venezuela. Y en este sentido se peca tanto por exceso como por defecto. Hay a veces exageraciones para decir que no... bueno, todo el mundo habrá oído hablar de Chilezuela y de todo esto, y también a menudo se desestima por completo también cualquier eventual relación o cualquier posible aprendizaje que se pueda tener al respecto. Yo creo que lo importante aquí es tratar de buscar una visión ponderada, una visión que se base en los hechos y que de alguna manera sí pueda ilustrar qué podemos decir en este sentido. Es importante también señalar que no hay causas en sentido estricto en materia de ciencias sociales, ¿no? Nosotros podemos a veces intentar encontrar cuál es la causa de cierto fenómeno, pero en realidad
estamos siempre hablando de realidades contingentes, de procesos que son irrepetibles y por lo tanto es fundamental a la hora de entender cada uno de ellos, entenderlos en sus particularidades y en sus elementos característicos. Lo cual, dicho una vez esto, podemos también tomar en consideración que puede haber semejanzas, puede haber elementos que se pueden comparar, puede haber procesos o dinámicas causales, que sin hablar de causas en sentido estricto, podemos hablar de dinámicas causales que pueden ayudarnos a entender cómo suceden los hechos. ¿Qué se puede comparar? Bueno, por un lado, podemos comparar hechos puntuales y podemos estudiar también tendencias que se van desarrollando a lo largo del tiempo, para lo cual siempre va a ser fundamental contar con el apoyo de algún tipo de perspectiva teórica, de alguna visión que nos ayude, nos oriente en el examen de los hechos. Y por supuesto esto nos da una visión desde el punto de vista de las ciencias sociales un poco más sólida, más consistente. Y también podemos, fuera de lo que sería el ámbito estrictamente científico, podemos, creo yo, comentar hechos de carácter testimonial, o sea, acudir a testimonios o tener perspectivas más cualitativas acerca de lo que sucede en uno y otro caso. Con lo cual, la idea de esta presentación es sencillamente ver cómo existen algunos elementos similares y cómo existen, por supuesto, también diferencias importantes entre ambos casos. Lo primero que pudiéramos señalar es que tanto Venezuela como Chile, sus periodos democráticos más recientes, provienen de lo que en ciencias sociales se llaman pactos de élites, ¿no? O lo que la ciencia política ha dado en llamar pactos, democracias pactadas. O sea, democracias que sobrevienen como consecuencia de pactos entre élites que se han mantenido enfrentadas durante largo tiempo, pero que logran establecer patrones de convivencia y de competencia política pacífica, democrática. Esto sucedió en Venezuela en 1958-59 y en Chile en 1989-90, hace unos 30 años, ¿no? En ambos casos, en el caso de Venezuela, se va a configurar un sistema bipartidista, con tendencia hacia el centro, entre un partido socialdemócrata, como fue Acción Democrática, y un partido social cristiano, como era COPEI, ¿no? En el caso de Chile se maneja más bien por coaliciones, pero también hemos visto que durante los 30 años que tiene el actual periodo democrático, ha habido un sistema básicamente bipolar, no vamos a llamarlo bipartista, sino bipolar en función de las coaliciones, que ha sido potenciado por el sistema electoral binominal mientras estuvo en vigencia. Y podemos ver que también al cumplirse 30 años de la transición, ambos países, en el caso de Venezuela, se encontraba bajo un proceso bastante importante de reforma del Estado, y siendo uno de los elementos más importantes la descentralización política. 30 años después de producirse la transición a la democracia en Venezuela, se iban a desarrollar las primeras elecciones populares, la primera elección popular de gobernadores regionales en los diversos estados que conforman a Venezuela como Estado federal. También, casualmente, en Chile se puede ver que cumplidas 3 décadas, ya está pautada para el próximo año la elección por la base, directamente por la población, de los gobernadores regionales, los que han sido hasta ahora intendentes regionales. Entonces, llama la atención que hay esta especie de sincronía desde el punto de vista político en varios aspectos. Luego, si vemos algunos aspectos económicos, sociodemográficos, podemos ver que ambos países, bajo sus regímenes democráticos, experimentaron un rápido crecimiento económico, modernización y movilidad social. A pesar de que no por ello se hayan eliminado las desigualdades, que siempre va a haber algún tipo de desigualdad en toda sociedad. En ambas sociedades ha sido importante. A 30 años de la transición en Venezuela había importantes niveles de desigualdad, pero también se habían reducido, también se había desarrollado una modernización importante, igual que ha sucedido en Chile en buena medida. Casualmente, ambos países contaban con el segundo PIB per cápita de la región al cumplirse 30 años de la transición a la democracia. Esto quiere decir que en ambos casos estamos hablando de países que, comparados con el entorno regional, comparados con los vecinos latinoamericanos, se habían convertido en algunos de los más económicamente más prósperos y con una proyección de crecimiento económico importante.
Y esto también, una prueba de lo anterior, ha sido el hecho de que ambos se constituyeron en destino de emigrantes latinoamericanos. En el caso de Venezuela, sobre todo de Colombia, pero también de Ecuador, de Perú, Haití, República Dominicana, así como también exiliados políticos en la década de los 80, provenientes de Chile, Argentina, Uruguay. Bueno, Venezuela fue un país que durante esas 3 décadas democráticas recibió muchos inmigrantes. En el caso de Chile, pues es la misma dinámica que se viene experimentando, sobre todo en los últimos 5 años, en donde ahora casualmente somos los venezolanos, muchos los que hemos venido a Chile, ¿no? Pero vemos que también esa fuerte inmigración regional proveniente de América Latina tiene un impacto sociodemográfico importante que no se puede soslayar. Vemos también cómo el año 89 en Venezuela es el año en donde estalla la crisis como tal. Por supuesto, las crisis se vienen gestando, vienen reuniendo elementos de tensión, pero el año 89 es diría yo, el parteaguas con respecto a lo que fue la democracia venezolana. En ese momento, la economía venía desacelerándose de una manera importante. Se había producido una fuerte devaluación de la moneda nacional, del bolívar, en 1983, después de décadas en donde se había mantenido un tipo de cambio sumamente estable con respecto al dólar, y eso empieza a verse en la pérdida de poder adquisitivo en Venezuela, que fue muy significativa en la década de los 80. Vemos también que se habían hecho comunes las denuncias a los partidos tradicionales, las denuncias de partidocracia, de corrupción, etc. Para el año 89 es reelecto un presidente que ya había gobernado en la década de los 70 en Venezuela, el caso de Carlos Andrés Pérez, y en ese momento es reelecto. Esto es importante, la reelección de un presidente, porque nos habla a veces de la dificultad que pueden experimentar los partidos políticos y del desgaste que sufren a la hora de renovar sus cuadros, de que se traspase, por así decirlo, el liderazgo hacia una nueva generación, y tiende entonces a surgir una opción ya vigente en el pasado como una nueva opción presidencial. Entonces, yo creo que esto es un síntoma de que a veces hay un desgaste en la legitimidad de los partidos, el hecho de que los presidentes puedan ser reelectos en un sistema presidencial, como es el caso tanto de Chile como de Venezuela. En ese momento, dentro de esas reformas del Estado, se empiezan a tomar medidas de autoridad, y entre ellas está el aumento del precio del transporte público, de los pasajes de transporte público. Y esto, en febrero del año 1989, va a ser el detonante del Caracazo, de lo que en la región ha sido conocido como el Caracazo, que fue un gran estallido social que comienza en Caracas, pero se irradia por todo el país, y que lamentablemente, para ser controlado, se decidió sacar a los militares a la calle. Hubo una represión importante, hubo muchas víctimas, y bueno, esto va a generar una ruptura en la confianza, en el sistema político, y como vamos a ver, va a afectar los años siguientes. También durante esos años se va a proponer el juicio político del presidente. Bueno, es interesante ver que muchos de estos elementos también parecen repetirse en Chile a día de hoy, justamente al cumplirse 30 años de haberse concretado la transición a la democracia. Vemos que también hay una relativa pérdida de crecimiento, de la velocidad del crecimiento económico, una desaceleración en el crecimiento. La caída en la capacidad de consumo no es tan pronunciada como lo fue en Venezuela, pero hay un malestar evidente en este sentido. También hay denuncias de partidocracia, de corrupción. Hemos visto que ya en el caso de Chile ha habido la reelección de 2 presidentes, el caso de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera. Y también el estallido social del pasado mes de octubre comienza a raíz de una subida del precio del transporte. Y también esto conllevó a la solicitud de un juicio político al presidente de la República. Ahora, hay diferencias importantes, ¿no? O sea, podemos también, así como vemos similitudes que pueden ser llamativas, también es importante reparar en el hecho de que existen diferencias importantes. El modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento económico en Venezuela durante el periodo democrático
fue básicamente un modelo que estaba a tono con las recetas económicas de la época, que eran las que más o menos, grosso modo, dictaba la CEPAL. O sea, un Estado bastante protagonista digamos, el manejo de empresas básicas del Estado, en la promoción del crecimiento interno a través de subsidios, aranceles, tipo de cambio sobrevaluado, etc. Vemos también que la pérdida de poder adquisitivo fue mayor en el caso de Venezuela con respecto a Chile, y que la represión se saldó, hay cifras, por supuesto esto siempre es objeto de polémica, pero los fallecidos y las personas que murieron en la represión del Caracazo y en los disturbios fueron mínimo 400, con lo cual estamos hablando de un quiebre importante. Otro hecho fundamental, una diferencia muy importante entre el caso venezolano y el caso chileno, es que en 1992 hay 2 golpes militares contra el presidente de la República en ese momento. Y los 2 golpes fallan, pero bueno, como todos saben, Hugo Chávez fue el comandante principal del primer golpe, y esto es lo que lo va de alguna manera a dar a conocer a la sociedad venezolana. Y lo que le va a granjear, y esto no hay que perderlo de vista, buena parte de la popularidad que luego lo va a llevar a la presidencia de la República. En el caso de Venezuela, el juicio político sí prosperó y el presidente Carlos Andrés Pérez fue destituido. Esa destitución va a generar va a tener repercusiones importantes en el sistema de partidos, que a partir de ese momento se van de alguna manera, se va a acabar el bipartidismo y va a empezar un multipartidismo. Y lo otro, también una diferencia muy importante, es que entre el estallido social del año 89 y el proceso constituyente del 99, median 10 años. O sea, no fue un proceso automático, sino que fue un proceso mucho más lento, en el cual mediaron muchísimos hechos importantes. ¿Qué pudiera, ya para ir cerrando, qué pudiera ser importante tomar en consideración para el caso venezolano? Y no me refiero solo al caso chileno, sino también a otros casos donde se pueda plantear un proceso de cambio profundo, como es siempre un proceso constituyente. Bueno, es importante siempre atender las viejas heridas que trataron de ser subsanadas durante los procesos de transición. A menudo esas heridas quedan abiertas, se perpetúan en el tiempo, y es necesario darle algún tipo de atención para que las cosas no tomen el camino de la polarización, ¿no? Y ese es el segundo punto, tener mucho cuidado con la polarización política. En el momento en el que los extremos políticos comienzan a tomar alto vuelo, es muy fácil que se pierdan los espacios de consenso, los espacios de concordia social. Esto, por supuesto, tiene que estar impulsado por una actitud y unas políticas dirigidas a mantener cierta solidaridad social. En momentos, además de crisis, sobre todo cuando la economía no funciona bien, es importante que la sociedad sienta que ese sistema político vela por ella, por sus ciudadanos. Por supuesto, hay que extremar los mecanismos de la política, evitar la violencia. La violencia conduce a la polarización, conduce a la desestabilización de los sistemas y puede incluso descarrilar los procesos de cambio político institucional. Evitar la atomización. Esto también fue importante en el caso de Venezuela. El sistema de partidos se atomizó por completo y esto trajo buena parte de la inestabilidad que vino en los siguientes años. Evitar ofertas engañosas. Yo creo que esto es muy importante en el discurso de los políticos, mantener un discurso político responsable, orientado hacia metas concretas, específicas y que se puedan alcanzar mediante vías políticas y no crear expectativas exageradas. Y bueno, a esto se refiere también la idea de centrar la agenda política en asuntos concretos y finalmente controlar la tentación populista. Es muy fácil cuando las instituciones fallan, cuando los partidos políticos no canalizan las demandas de la sociedad y cuando las instituciones están siendo sometidas de alguna manera a una revisión profunda, que exista la tentación de seguir líderes populistas. Un proceso delicado como es un cambio de constitución debería ser siempre fruto de amplios consensos sociales. Bueno, muy apretado el resumen, pero esto es un poco lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a escuchar la presentación de Luis Alfonso.
Bien, buenas tardes, Luciano, Miguel Ángel. Muchas gracias a Libertad y Desarrollo por la oportunidad, por la invitación y por supuesto a todos los que nos acompañan a esta hora en esta conversación, exposición que estamos desarrollando sobre la experiencia o del caso venezolano. Bien, como ya les habían indicado, yo me voy a dedicar, sí, con algo más de detalle a lo que fue, a grandes rasgos, por supuesto, el proceso en sí de cambio constitucional del año 99 en Venezuela. Y estos efectos también, bueno, de dejar planteada la pregunta de si en algunos de esos rasgos el caso venezolano del cambio constitucional operado en el año 99 es o no relevante para lo que se está viviendo actualmente en Chile. Y un primer punto acá que me parece importante compartir es el de los condicionantes que uno puede observar en el proceso venezolano y que de alguna manera quizás también algunos puedan estar presentes en el caso de Chile. La primera es que antes de que el tema constitucional o del cambio constitucional se volviera un clamor popular, que se volviera, digamos, un asunto político del día a día, en Venezuela existieron distintas propuestas institucionales de cambio constitucional, pero concretamente de reforma, de una reforma en algunos temas profunda, pero reforma de la Constitución que sin embargo no llegaron a buen término. Es decir, a través de los mecanismos que la propia Constitución en ese momento vigente, del año 61, establecía, enmiendas o reformas, no llegaron a ser objeto de debate y de aprobación por parte en ese momento del Congreso de la República. Pero existía, digamos, a nivel de instituciones, un reconocimiento de la necesidad de introducir algunos cambios, fundamentalmente en áreas como la descentralización política, la participación ciudadana y también en materia económica, dado que, como lo diré más adelante, la Constitución venezolana era poco proclive a promover la competencia, la inversión privada y más bien le daba al Estado venezolano un rol en exceso protagónico en el área económica. Existía esa perspectiva a nivel institucional, a nivel de actores políticos y de expertos, no todavía a nivel, digamos, de la ciudadanía, a nivel popular, respecto de que la Constitución pudiera ser un instrumento importante para la solución o el cambio constitucional, un instrumento importante para la solución de problemas cotidianos de las personas. Sin embargo, digamos, esto que ocurre en los años 80, principalmente, digamos, este reconocimiento o este avance de propuestas institucionales, se va a transformar ya a finales de los 80 e inicio de los años 90 en un asunto que comenzará a desbordar los ámbitos de los expertos, de los ámbitos políticos e institucionales, hasta que finalmente, una vez que ocurren, como nos contaba Miguel Ángel, estos golpes de Estado y entra en crisis el sistema político bipartidista, se va a convertir ya hacia finales de la década de los 90, sí, en un asunto relevante, ¿verdad?, para la ciudadanía, hasta el punto de convertirse en la elección presidencial, en la campaña presidencial del año 98, en quizás la oferta electoral más importante de uno de esos candidatos, que fue Hugo Chávez Frías. Digamos, a tal punto llegó a tener relevancia política para la ciudadanía esta materia, que lejos de otras propuestas específicas, uno podría decir naturales en un programa de gobierno, en una propuesta de gobierno, en realidad la oferta de cambio constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente fue la principal, digamos, oferta que este candidato presentó en ese año al país y que, por supuesto, como sabemos, fue quizás la que le catapultó en última instancia al cargo de presidente de la República en esas elecciones de diciembre del año 98. Pero, y aquí en este tercer punto me parece importante enfatizar lo siguiente, en lugar de convertirse el debate sobre el cambio constitucional en Venezuela en esa década de los 90 o finales de la década de los 90 en un gran debate nacional para mejorar lo que se tenía desde distintas perspectivas políticas, natural en democracia, ese debate político, democrático, ciudadano, con participación, se convirtió lamentablemente en un más bien discurso polarizador, es decir, en una suerte de dilema en torno a si apoyar o no apoyar la constitución vigente y en torno a apoyar o no apoyar mejoras para el país. De una u otra manera, así se planteó.
Y lamentablemente terminó un poco esa discusión convirtiéndose o subordinándose a la lógica del amigo-enemigo. Esa lógica, digamos, de que estás conmigo o estás contra mí, en un tema que en definitiva es relevante para todos los integrantes de una sociedad, como es el tema de del cambio constitucional. Muy en la lógica de este autor, de este pensador Carl Schmitt, no una, digamos, discusión democrática con respeto a los distintos puntos de vista, aun cuando se pueda discrepar fuertemente de ellos, sino más bien con una perspectiva de rechazo porque me amenaza, digamos, el que prevalezca o el que esté presente esa otra perspectiva. Y además, siempre, incluso desde la campaña presidencial, aunque esto se va a agravar luego en el año 99, cuando ya Hugo Chávez asume la presidencia de la República, ese discurso polarizador acompañado además de amenazas de violencia, es decir, a todos aquellos sectores o quienes se pronunciaban reticentes, escépticos o críticos de un cambio constitucional, bueno, entonces de alguna manera eran señalados como enemigos, ¿verdad?, del pueblo, de los cambios favorables para el pueblo, y por lo tanto eran incluso instituciones objeto de amenaza, como ocurrió con la Corte Suprema de Justicia, en enero del año 99, institución a la cual Hugo Chávez le dirigió una carta pública advirtiéndole de las graves consecuencias sociales, hablaba, digamos, de la posibilidad de violencia política, en caso de que la Corte no facilitara el proceso de cambio constitucional. Y tan contra viento y marea, esto se quiso llevar a término, digamos, a ejecución, me refiero al cambio constitucional a través del proceso constituyente, que cuando finalmente se realiza el referéndum, ¿verdad?, para que los venezolanos se manifestaran a favor o en contra del texto constitucional que elaboró en el año 99 la constituyente, ocurrió esto en diciembre del año 99, cuando en Venezuela, sobre todo en la región central del país, hacia el Mar Caribe, hubo un fenómeno meteorológico, ¿verdad?, conocido como la vaguada, sobre todo en la capital de la República y en el estado litoral del estado Vargas, por eso allí hace la referencia a la tragedia de Vargas, bueno, que implicó por la magnitud del evento natural la muerte de muchísimas personas, y en medio de esta tragedia, de este desastre, ¿verdad?, que se estaba desarrollando, repito, en algunos estados del país, sin embargo, el referéndum no fue suspendido, ya se sabía que esto estaba pasando, se ejecutó porque, digamos, estaba la meta imperiosa de que por todos los medios, en ese día del mes de diciembre, finalmente el 15 de diciembre me parece, se desarrollara el referéndum aprobatorio. Por lo tanto, fue un proceso no marcado, quiero decir con todo esto, por el debate, digamos, democrático, participativo, sino por la polarización y porque había que aprobar a como fuera lugar, ¿verdad?, ese cambio para que supuestamente no se generara violencia política. Un segundo ámbito de temas en los cuales puede ser interesante explorar o reflexionar es el de las expectativas, que en el momento en que el tema constitucional se convierte en un asunto popular, un asunto de la ciudadanía en Venezuela, surgen, ¿verdad? ¿Cuáles expectativas se generaron? Y uno podría pensar que una de las cosas que los venezolanos esperaban del cambio constitucional era que pudiera el Estado en algunas materias tener un rol probablemente más protagónico, más activo del que venía teniendo bajo la Constitución del 61. Y aquí, como les señalaba, bueno, paradójicamente la Constitución del 61 establecía, ya lo adelantaba Miguel Ángel, un robusto estado de bienestar, ¿sí? Es decir, todos los cauces que fueran necesarios para intervenir en la economía, en aspectos sociales, en crear mecanismos estatales para luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad, estaban contenidos en la Constitución del año 61. Pero a pesar de eso, se tomó, ¿verdad?, por una parte importante de la población, a la Constitución como la causa principal de los más graves problemas institucionales y sociales del país. Es decir, se asumió sin discutir a fondo esa afirmación que el texto constitucional era lo que impedía que las soluciones llegaran a la ciudadanía. Y por lo tanto, esa Constitución entonces pasó a ser un obstáculo. Al mismo tiempo, como la otra cara de la moneda, esa hipotética nueva Constitución, desde que comienza a plantearse, se asume como la solución indispensable y suficiente en gran medida, casi mágica,
para resolver esos problemas con su mera aprobación y puesta en vigencia. Aquí me estoy refiriendo a problemas como, por ejemplo, la corrupción administrativa en bastantes o en distintos ámbitos del Estado venezolano. Me refiero, por supuesto, a la creciente pobreza, marginalidad en la que vivían y siguen viviendo, por cierto, millones de venezolanos en el país. También me refiero a, por supuesto, la calidad de la educación, la calidad en general de la salud, de los servicios básicos. Todo eso, digamos, era lo que se consideraba necesario mejorar y que la nueva constitución iba a permitir lo que la constitución vieja no permitía, es decir, enfrentar adecuadamente cada una de esas problemáticas. Y esto podría decir uno, estas dos visiones de la vieja constitución y de la nueva constitución en gran medida se dan porque sencillamente existía un desconocimiento del por qué, el para qué y del contenido, ¿verdad?, de la Constitución del año 61. De alguna manera, cada sector y de pronto a un nivel más micro, cada persona, desde su propia creencia y en gran medida desde la desinformación, digamos, de no tener todas las piezas del ajedrez o del rompecabezas a mano, se formó su propia convicción, su propio entendimiento del sentido, del rol y del contenido que la Constitución establecía. Y por supuesto, cuáles son los límites de este instrumento político y jurídico en cualquier sociedad de nuestro tiempo. De manera que las expectativas fueron un poco en esa dirección. Luego, en cuanto a cómo fue la actuación de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente es aprobada, digamos, en un referéndum en abril del año 99 y designada o elegida en agosto de ese mismo año. Como pueden ver, en lapsos todos muy breves, ¿no? Muy rápido fue el proceso de convocatoria, de selección, de trabajo y finalmente de aprobación de la nueva constitución. Bueno, acá se podrían decir varias cosas. Yo me voy a centrar en estas que coloco en la lámina. En primer lugar, así como uno observa que en Chile, desde el acuerdo de noviembre del año pasado, el acuerdo en el Congreso, y luego con la reforma constitucional que ya se hizo para establecer las dos posibles modalidades de cambio constitucional, con todo un procedimiento para seguir, digamos, lo que sería la elaboración del nuevo texto constitucional. En Venezuela no se reformó la Constitución, no se llegó a ningún acuerdo en el Congreso, pero la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal de la República en ese momento, no existía en Venezuela tribunal constitucional, dictó una sentencia en enero del año 99, en donde específicamente declaraba que esa constituyente, que se eventualmente pudiera convocar, muy bien, se podía convocar aun cuando la Constitución no la reconociera, pero que su tarea iba a ser específica y exclusivamente elaborar un nuevo texto constitucional. Esa constituyente no podía, dado que se estaba en una sociedad democrática y se pretendía mantener el hilo constitucional, es decir, la continuidad de una constitución a otra, que no existiera una ruptura, una suerte de golpe, ¿verdad?, a la institucionalidad. Entonces, la tarea de esa constituyente debía ser solo elaborar una nueva constitución y no tomar otro tipo de decisiones. Bueno, lo que ocurrió, a pesar de este precedente del Alto Tribunal de la República, es que cuando la constituyente se instala, la primera decisión que toma al dictar su normativa interna es declararse genuina u originaria, es decir, desconocer cualquier límite que el derecho vigente en Venezuela, empezando por la propia Constitución y por supuesto incluyendo esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, le estableciera. Es decir, no tenía por qué limitarse por ninguna norma del derecho interno venezolano, y el único límite, quizás en un plano más retórico que práctico, que reconoció fueron las obligaciones internacionales suscritas por el Estado venezolano, es decir, los tratados y pactos internacionales. Por otro lado, ya cuando empieza su trabajo, bueno, fue una constituyente que sencillamente ignoró, hizo a un lado la tradición constitucional venezolana, despreció considerar la Constitución del 61, que además, siendo una constitución democrática, es decir, una constitución que se aprobó en un Congreso electo popularmente, ¿verdad?, en el año 61, o antes del año 61, y se aprueba en ese año, bueno, sencillamente se tenía por antidemocrática, por una constitución ilegítima, entonces no se la tomó en cuenta, y de alguna manera, no en todas las materias, pero sí en una gran cantidad de ellas, materias constitucionales,
partió de una suerte de hoja en blanco. Y esto, por ejemplo, les doy tres situaciones que lo evidencian. La tradición constitucional venezolana siempre fue la de dividir en tres al poder público, tres ramas, las clásicas, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, esta constituyente lo dividió en 5 y creó 2 ramas que, lejos de darle más autonomía a los poderes, más bien lo que ha hecho es disminuirlo. Creó el poder ciudadano y el poder electoral, cosa que en Venezuela nunca habían existido. En segundo lugar, algo que históricamente siempre estuvo presente en el constitucionalismo venezolano, la bicameralidad, es decir, que el Congreso fuera bicameral, que tuviera Cámara de Diputados y Senado, bueno, elimina el Senado, no obstante que mantiene la forma federal del Estado venezolano y que además dice que se trata de un Estado descentralizado. Eso evidentemente es por partir, ¿verdad?, de una hoja en blanco en donde yo puedo escribir lo que quiera. Y finalmente, ya Miguel Ángel nos contaba sobre la reelección. Bueno, en Venezuela, desde varias constituciones antes, la reelección había quedado conjurada, excluida, lamentablemente no de manera definitiva, pero sí al menos por 2 periodos consecutivos, como en el caso de la Constitución del 61. Esta Constitución del año 99 no solamente extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años, sino que además lo establece de manera directa la reelección. Por lo tanto, podría estar una misma persona hasta 12 años en el cargo de presidente de la República. Pero además de esto, dictó una serie de actos constituyentes. Y esos actos constituyentes son actos de intervención, cesación, control de los poderes establecidos, empezando por el más importante en democracia, que es el poder legislativo. Es decir, el Congreso fue disuelto, ¿verdad? Y una serie de autoridades locales, regionales, el Poder Judicial, fue intervenido inmediatamente por esta constituyente que simplemente declaró estar desarrollando un proceso revolucionario, un proceso de ruptura, ¿verdad?, con ese sistema político anterior. De manera que todo eso que dice la última línea, o la última parte de esta lámina, fue el trabajo al que más, digamos, tiempo e importancia le dedicó esta Asamblea Nacional Constituyente. Entre otras también, como allí se dice, designó altas autoridades. Para hacer el equivalente, es como si acá designara a los ministros del Tribunal Constitucional y a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y además estableció mecanismos, ¿verdad?, figuras, para que una vez que cesara la constituyente, esas figuras fueran como autoridades del Poder Judicial, autoridades de la, digamos, instancia electoral, para asegurar el control que a futuro pudieran, ¿verdad?, desarrollar esas o controlar las decisiones que estos poderes, se supone autónomos, pudieran tener en estas materias, judicial y electoral. Luego, otro ámbito que puede resultar importante es qué constitución resultó de todo este proceso, en donde, por cierto, la constituyente, su composición era mayoritariamente oficialista, es decir, por el tipo de método electoral que se siguió, fue una constituyente no plural, en donde no estaban representadas distintas fuerzas políticas, sino que del 100% de su integración, bueno, el 97% era oficialista, y solamente de ciento y tantos diputados, o en este caso constituyentes, apenas 4 o 5 eran, entre comillas, de oposición, eran no oficialistas, ¿verdad? Bueno, de ese trabajo resultó un texto mucho más extenso, reglamentario y complicado de ejecutar que el texto al que sustituyó. De hecho, pasó de 250 a 350 artículos. Y en esto ya la Constitución del 61 tenía algunos problemas. Resultó un texto mucho más retórico e ideológico, empezando por el mismo cambio de nombre al país, República Bolivariana de Venezuela. Eso no tiene nada de inocente, es, digamos, una orientación ideológica muy concreta en Venezuela, que por supuesto es un texto pragmático y realista, un texto, como decía Miguel Ángel, más bien abocado a lo concreto, a lo que realmente es materia de lo constitucional. En segundo lugar, bueno, estableció un sistema de gobierno más centralista, presidencialista, militarista y determinante sobre los demás poderes e instituciones, porque el Ejecutivo, digamos, al tener una incidencia muy importante dentro de o sobre el rol del Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional, como se le llama ahora, que es unicameral, a partir de allí puede tener influencia en los demás poderes e instituciones autónomas creadas o previstas en la Constitución. Y además, como les indicaba, sí aumentó de 3 a 5 las ramas del poder público,
pero no, ¿verdad?, ganaron más autonomía. Por el contrario, quedaron mucho menos autónomas para la toma de sus decisiones. Quizás la excepción, paradójicamente, a esto fue el Banco Central, que si uno lee el artículo de la Constitución del 99 sobre la autonomía del Banco Central, ve que está muy bien establecida, pero muy rápidamente, por allí en el año 2004-2005, bueno, Hugo Chávez declaró que esta autonomía era contraria a la jefatura de gobierno y que por lo tanto a través de la ley había que modificar esa situación para que el Banco Central ejecutara las políticas monetarias que el gobierno democrático establecía. De manera que esa autonomía, que en el caso del Banco Central sí quedó adecuadamente prevista, muy rápidamente cesó. Y por último, estableció un régimen socioeconómico igual de estatista que el anterior, en donde, bueno, el Estado tiene posibilidad a través de la ley o de la propia Constitución de hacerse titular y propietario de actividades económicas, de bienes, tanto naturales como creados por el ser humano. En fin, tiene la posibilidad de convertirse en el gran dueño y en el gran director de los procesos económicos. Pero además, digamos, de que mantuvo esto, que era uno de los graves problemas que sí tenía la Constitución del 61 y que había que modificar, bueno, dio lugar también a un sistema de protección constitucional, es decir, todo lo relativo a lo que acá en Chile sería el Tribunal Constitucional, allá es la Sala Constitucional, al régimen de los estados de excepción y de la reforma constitucional, que más bien introdujo elementos de inestabilidad del sistema. Es decir, una Sala Constitucional muy politizada, unos estados de excepción muy discrecionales que le permiten a la autoridad, en este caso al Ejecutivo, adoptar medidas que no necesariamente respetan derechos fundamentales, y un procedimiento de reforma que no se compadece con lo que la Constitución, ¿verdad?, debería asegurar, que es estabilidad en el tiempo. Para cerrar con esta lámina, un último ámbito de asuntos o de temas que me parece relevante es esa Constitución a grandes rasgos acabo de describir, bueno, qué características tuvo, ¿verdad?, en cuanto a su aplicación. Y en ese sentido me refiero a la transitoriedad y el impacto de la nueva Constitución. La transitoriedad normalmente se refiere a las reglas que hay que seguir, los pasos que hay que seguir para que el tránsito de una vieja Constitución derogada en un punto hacia una nueva Constitución no esté, ¿verdad?, caracterizado por la improvisación, por los vacíos, por la incertidumbre, sino más bien que sea lo más ordenado posible. Bueno, lo natural es que la propia Constitución aprobada, ¿verdad?, una vez entre en vigencia, tenga una serie de disposiciones transitorias. Y ahí están las reglas a seguir para que esa transición se dé adecuadamente. Eso no ocurrió en el caso del proceso constitucional venezolano, porque las disposiciones transitorias que sí estaban en la Constitución y están en la Constitución del 99 fueron sustituidas por actos constituyentes, régimen de transición del poder público, régimen de reorganización del poder judicial, régimen del estatuto electoral, es decir, se dictaron una serie de normas que iban en contra de las disposiciones transitorias e incluso en contra del propio texto del articulado de la Constitución que finalmente se sometió a referéndum en diciembre del año 99. De manera que fue la constituyente y no la Constitución, ¿verdad?, la que dejó en el camino vigentes una serie de disposiciones que, bueno, hasta San Miguel Ángel lo recuerde mejor, hasta bien entrado la década pasada, por ahí el 2005-2006, probablemente siguieron aplicándose. En segundo lugar, la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad injusta, la que es producto de discriminaciones, de políticas, ¿verdad?, equivocadas, la inseguridad ciudadana, que eran los grandes temas que las personas en el año 98 entendían iban a ser abordados y resueltos con una nueva constitución, no mejoraron. Pero sí surgieron unos nuevos problemas que no existían bajo la Constitución del 61. Fundamentalmente la violencia política, que era algo que durante la mayor parte del periodo democrático, en especial luego de la pacificación de los movimientos guerrilleros, los venezolanos sencillamente habían dejado atrás. Por último, fíjense qué curioso, en menos de una década, estamos hablando del año 2007, lo que en su momento, me refiero al año 2000 sobre todo, se vendió desde el poder e incluso desde una serie de expertos dentro y fuera de Venezuela como una de las mejores constituciones del mundo, bueno, en especial porque reconoce una serie de derechos sociales y derechos de tercera y cuarta generación abundantes. Lo que fue llamado la mejor constitución del mundo fue desahuciada por sus propios promotores.
empezando por Hugo Chávez, quien en el año 2007 propuso, ¿verdad? Él llamó una reforma de la Constitución, pero cuando uno lee el documento se da cuenta que en realidad se trataba de una nueva Constitución, porque eliminaba la estructura federal del Estado, establecía un Estado comunal, abolía una serie de derechos fundamentales, en fin, era un cambio completamente de paradigma, de estructura, de tradición, que estaba camuflada bajo una supuesta reforma. Con lo cual, claramente quedó al descubierto que el cambio constitucional del año 99 simplemente había sido un paso en un camino mucho más complejo, mucho más ambicioso en términos políticos, para ir a algo mucho más radical y revolucionario. No se aprobó en el año 2007, luego en el año 2009 sí se logró aprobar una enmienda para establecer la reelección presidencial indefinida, porque no bastó 2 periodos para un total de 12 años, sino que se quería era permanecer de manera ilimitada en el poder. Y hoy día está todavía operando una supuesta asamblea constituyente en Venezuela, que sí daría ya lugar a un texto enteramente distinto al del 99 y que por lo tanto, según los que los están defendiendo en este país, dicen es lo que necesita Venezuela para allí sí finalmente terminar de superar estos y otros problemas que han surgido desde el año 99. Así que, bueno, yo diría que en general estos son los aspectos que quizás convenga tener presente de lo que ocurrió en Venezuela, un poco en línea con lo que Miguel Ángel planteaba, para que en especial las expectativas siempre se mantengan, digamos, lo más cercanas a la tierra posible y nunca se despeguen de manera idealista o irrealizable, ¿verdad? Por mucha buena voluntad que pueda haber en ellas. Hasta aquí entonces mi intervención. Quedo atento a preguntas o comentarios que puedan haber y nuevamente gracias por la atención. Muchas gracias, Luis Alfonso, por la exposición. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Yo la primera pregunta se la quiero realizar a Luis Alfonso. En tu exposición tú has hecho un recorrido por las similitudes que existen o que podrían existir entre el proceso venezolano y el chileno. Sin embargo, pareciera que existen también ciertas diferencias relevantes, algunas de las cuales ya fueron mencionadas por Miguel Ángel, pero me gustaría saber qué es lo que tú opinas al respecto, que podrían hacer que uno y otro proceso se desenvuelvan tal vez de manera diferente. Por ejemplo, en primer lugar, en Venezuela existía una figura carismática y popular, como lo era Hugo Chávez, que lideraba el proceso, cosa que no ocurrió en Chile. De hecho, todos aquellos que han intentado instaurarse como los voceros del proceso, como ocurrió, por ejemplo, con Gabriel Boric o Beatriz Sánchez a finales de octubre, no tuvieron éxito y fueron rechazados por la ciudadanía. También, en segundo lugar, existe un rol diferente de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Mientras Hugo Chávez contaba con el apoyo de ellas, lo que le otorgaba, ¿cierto?, un poder fáctico. En Chile las Fuerzas Armadas han sido prescindentes y en general, al menos hasta ahora, obedecen al presidente de la República, el cual además ha tomado una postura neutra y de garante de todo este proceso, lo que pareciera presagiar que las Fuerzas Armadas van a ser también garantes del proceso y no que van a apoyar o al menos tácitamente, si se quiere, a una de las partes involucradas. Y también, en tercer lugar, en Chile tenemos una garantía que es el sistema electoral, que se estableció que va a ser el mismo que rige para la elección de diputados. Es cierto que pueden existir distorsiones, y probablemente las existan, en razón de que se aprobó la paridad de género y eventualmente se va a aprobar también los escaños reservados para pueblos originarios, pero es poco probable que ocurra eso que tú mencionabas, de que en Venezuela, habiendo 65% de votos entregados al oficialismo, más del 90% de los escaños fueron para ellos. Aquí, de hecho, se espera que haya una fuerza política y una distribución más o menos semejante al Congreso actual, donde la centro-derecha tiene al menos un 40% de los escaños. Entonces me gustaría preguntarte qué es lo que tú opinas de estas diferencias, si es que son relevantes o incidirán que tal vez el proceso chileno pueda ser diferente al venezolano, o en cambio tú en verdad crees que ellas no tienen un peso importante y las semejanzas entre uno y otro va a ser más determinante que estas diferencias. Eso, me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, muy bien, Luciano. De todas las, digamos, todos los aspectos que tú destacas en tu pregunta, yo diría que son reveladores de la oportunidad que precisamente tiene Chile de que mucho de lo que pasó o todo lo que pasó en Venezuela no ocurra. Es decir, hay suficientes contrapesos institucionales, hay una dinámica política desde el punto de vista de cuáles son, digamos, los sectores que están no solamente impulsando, sino también dispuestos a participar
en ese proceso de cambio constitucional. Algo que de pronto se puede decir sobre el caso venezolano es que en general, y aquí Miguel Ángel seguramente podrá completar, el sistema político tradicional se negó, digamos, un poco a entrar en esa dinámica del cambio constitucional coherente con su resistencia en el momento oportuno, digamos, en un momento preciso, a asumir directamente esa clase política, ese sistema político, un cambio a nivel constitucional. Aquí eso no está planteado, digamos, hay una participación amplia. Lo que destaca respecto de la ausencia del líder carismático, que además, no olvidemos, provenía de la Fuerza Armada, era un militar, con lo cual tenía un conocimiento y un manejo y una influencia en ese ámbito importante. También, digamos, esa suerte de participación y presencia tácita y luego explícita del componente militar, evidentemente no está presente acá. Lo que menciona sobre el sistema electoral me parece muy importante, porque lo que ocurrió en Venezuela es que desde antes que la constituyente comenzara a operar, en donde uno puede decir, bueno, a partir de allí empezó el problema electoral porque las reglas se empezaron a manipular, lamentablemente la autoridad electoral que estaba operando antes de que la constituyente se instalara y que tuvo mucho que ver con su proceso, digamos, de selección, establecer las reglas, esa autoridad no supo resistir las amenazas que desde el Poder Ejecutivo se fueron dando para que las reglas quedaran conforme a lo que el proyecto político del entonces presidente requería. Acá, digamos, eso no está planteado. Por fortuna, la autoridad electoral funciona con la autonomía y la estabilidad institucional necesaria, de manera que lo que uno podría decir respecto de estas diferencias es, en primer lugar, que son relevantes, muy relevantes. En segundo lugar, que son diferencias que al mismo tiempo funcionan, espero yo en todo caso, como garantías de que el trabajo de la constituyente va a ser un trabajo regido por criterios democráticos, y en donde el principal riesgo quizás es que la futura, digamos, eventualmente convención constitucional, una vez instalada, se declare algo distinto o con un fin distinto a elaborar un nuevo texto constitucional, ¿verdad? No fuera posible por todos estos contrapesos y por toda esta, digamos, base institucional que se le ha dado al proceso. Yo diría, Luciano, para cerrar, que quizás el único punto en donde sí tendría relevancia la comparación todavía es en el ámbito de las expectativas, ¿verdad? Y eso porque no es solamente en Venezuela y en Chile, sino que en general en los países hispanoamericanos y probablemente en otras partes del mundo se ha elevado demasiado, ¿verdad?, el peso de lo constitucional para la solución de problemas sociales. Y es ahí en donde de pronto sí hay un desafío importante. Ojalá que Chile sea más bien uno de los primeros países en donde esas expectativas no sean tan altas y por lo tanto lo que resulte del proceso sea efectivamente útil para atender en donde la Constitución sí puede aportar esos aspectos o esos problemas que la ciudadanía está identificando. Muchas gracias, Luis Alfonso. Miguel Ángel, yo te quiero llevar a tu investigación sobre las protestas y movilizaciones en Iberoamérica, que fue publicada por Libertad y Desarrollo y adjuntada en la invitación a este seminario, donde ahí tú dices que las innovaciones tecnológicas ejercen una influencia determinante en los procesos sociales y políticos. Mencionas, por ejemplo, que la imprenta fue determinante en el desencadenamiento de la guerra religiosa en el siglo XVI y XVII, que el cine y la televisión permitieron a los totalitarismos del siglo pasado perpetuar la hegemonía cultural de su régimen, y sostienes que hoy las redes sociales están transformando los procesos de formación de la opinión pública, tendiendo a una acentuada polarización social y comportamientos tribales. En Chile esa polarización es una realidad. O sea, en redes sociales muchos se autoidentifican con un grupo o ideología determinada y muchas veces consideran que todo aquel que no forme parte de ese grupo o ideología es un verdadero enemigo. Hemos visto también que la actuación de los parlamentarios se ha visto influenciada por amenazas, como el caso más reciente fue el del senador Lagos Weber, o también que existen diputados y senadores que legislan realmente no pensando en el interés general de la nación, sino más bien en satisfacer a estas verdaderas barras bravas de las redes sociales. Entonces la pregunta es si es que tú consideras que existen medidas que permitan mitigar el efecto que estas presiones puedan tener en la discusión de una eventual convención y cuáles serían. Por ejemplo, hace no mucho hubo parlamentarios que propusieron que el voto de los convencionales fuera secreto y se revelara solamente después de que la convención dejara de sesionar.
¿Qué opinas tú de esta alternativa? ¿Te parecen que existen otras alternativas que puedan asegurar que efectivamente hay un diálogo democrático en esta convención, libre de estas presiones externas, o si en verdad no hay mucho que hacer al respecto? Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre eso. Bueno, gracias por la pregunta. El fenómeno de las redes sociales y el fenómeno que también es contemporáneo, o sea, que se da al mismo tiempo, que es las grandes movilizaciones que estamos viendo en todo el planeta durante los últimos 10 años, es interesante ver que más o menos coinciden el auge el surgimiento y auge de las redes sociales con las movilizaciones populares en todo el planeta. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera los mecanismos de comunicación masiva, que anteriormente eran todos unidireccionales, la televisión, la radio, la prensa, hoy en día son multidireccionales. Hoy en día la gente puede organizarse para conformar grupos de opinión, para presionar, etc. De hecho, durante los primeros años había muchísimo optimismo acerca del modo en que esto potencia y puede defender la democracia, porque realmente implica mecanismos de participación cada vez más abiertos, más plurales, perdón. Y yo eso no lo veo mal. A mí me parece que eso es importante. Creo que el ciudadano ahora tiene como muchos más mecanismos para hacerse escuchar, y me parece perfectamente legítimo que la gente se haga escuchar a través de las redes sociales. Ahora, puede haber mecanismos para, de alguna manera, controlar esto. En otros países, bueno, concretamente en los Estados Unidos, se está hablando mucho de cómo los algoritmos, a través de los cuales se manejan, de alguna manera, lo que te aparece en tu timeline, condicionan, de alguna manera, te ponen delante aquellas opiniones que tú ya compartes de antemano. Entonces, esto va creando una especie de visión muy, a veces, sesgada de la realidad. Y también existe la posibilidad de comunicarse directamente con una autoridad en un plano de igualdad que antes era impensable, ¿no? Y también crea una especie, no un efecto de anonimato, o sea, no es que sea anónimo, la gente puede hacerlo con su nombre y apellido, pero el hecho de no hablar directamente, yo creo que también hace que las críticas se vayan haciendo cada vez más fuertes. Ahora, frente a esto, yo creo que puede haber mecanismos técnicos, puede haber mecanismos institucionales para tratar de bloquear esto, pero creo que nada sustituye la conciencia de las autoridades políticas y de los responsables que están a cargo de los procesos. Yo creo que aquí es muy importante saber que cualquier persona que se pone al público y que se expone y que asume una responsabilidad ante la gente, tiene que saber que va a ser objeto de críticas, de cuestionamientos, y que estos hoy en día son a veces feroces, ¿no? Y muchas veces injustos. Pero creo que entonces, yo creo que más que restringir eso, a mí me parece que es importante que las personas que asumen las responsabilidades estén plenamente conscientes de la carga que eso implica, y de que tienen que meditar bien sus posiciones y pensar en el largo plazo. Y creo que la batalla de las ideas se tiene que dar con ideas. Yo creo que eso es importante, y es saludable que exista un amplio debate al respecto. Ahora, en este sentido creo que es importante, para recalcar uno de los puntos que ya ustedes señalaban, para hablar de una especificidad propia de Chile, que efectivamente Chile nunca ha sido un terreno demasiado fértil para los populismos, ¿no? O sea, comparado con otros países en la región, generalmente en Chile ha habido mecanismos, actitudes, cultura política que tienden a ser un poco más escépticas con respecto a esa dinámica. ¿Eso quiere decir que no puedan irrumpir? No, por supuesto que pueden irrumpir, pero creo que es muy importante que Chile mire a su propia tradición y a su capacidad de alguna manera social, cultural, para entender que estos debates tienen que llevarse hacia asuntos concretos, tal como señalaba Luis Alfonso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Luis Alfonso, ante la eventualidad de que gane el apruebo en octubre, ¿qué elementos e instituciones concretas crees tú que son fundamentales de preservar en la nueva Constitución para evitar que en Chile pueda darse un desarrollo político similar al que se ha experimentado en Venezuela en las últimas 2 décadas? O sea, puesto de otra forma, ¿qué frenos y contrapesos específicos faltaron ser consagrados en esa Constitución
para evitar la concentración del poder que atenta contra la democracia y que por tanto debieran ser prioridad en el contenido de una eventual nueva constitución. Sí, bueno, en primer lugar, el tema de los poderes presidenciales y de la reelección presidencial, ¿no? Me parece que, dado que nuestros países siguen un sistema presidencialista y una tradición en donde, política me refiero, en donde quien ocupa el cargo de la presidencia de la República, bueno, tiene una especie, digamos, de poder muy importante y de influencia muy importante, muy por encima de cualquier otro actor político o institucional en los distintos estados. Entonces es importante evaluar muy bien, en primer lugar, el tema de la reelección, que normalmente tiende a generar, como Miguel Ángel lo explicaba, efectos no necesariamente en favor de la democracia, de la renovación de liderazgos, etcétera, pero también, por supuesto, las competencias. Quizás no a efectos de entrar, al menos desde mi perspectiva, en un debate sobre si mantener o no el presidencialismo, pero sí evaluar muy bien qué competencias más bien por vía de descentralización hacia autoridades regionales y eventualmente locales el Ejecutivo Nacional podría más bien descargar, ¿verdad? Otra discusión interesante puede ser, por supuesto, evaluando aspectos a favor y en contra, lo que en algunos países existe, como la figura de vicepresidente o, digamos, secretario de Estado, pero con unas funciones de vicepresidente ejecutivo, en donde efectivamente algunas tareas administrativas, ¿verdad?, de gestión interna, de coordinación, puedan estar compartidas entre el jefe de Estado, ¿verdad?, y esta persona que le ayude en las tareas de jefatura de gobierno. Pero ahí yo diría, ahí hay un primer aspecto importante que mantener. Hay que mantener, a mi juicio, la bicameralidad, la inconformidad de los ciudadanos en las democracias a nivel mundial con sus congresos es permanente, digamos, es algo recurrente. Por supuesto que ahí hay muchas cosas que los propios integrantes del poder legislativo en cada país deberían evaluar muy bien de por qué esa distancia, ¿no? Esa brecha. Pero cuando hablo de mantener las dos cámaras, es porque eso es una manifestación de la división de poderes muy importante y evita que el Parlamento se vuelva intrascendente desde el punto de vista del contrapeso que le hace al Ejecutivo. Entonces la bicameralidad me parece muy importante mantenerla. También, como decía, evaluar lo que es la descentralización territorial. Chile es un Estado unitario, no tiene por qué plantearse evidentemente la discusión de avanzar hacia una forma federal, pero sí dentro de lo que se ha avanzado en materia de descentralización de autonomías políticas regionales, eso de pronto es algo que no solamente vale la pena conservar, sino fortalecer, porque en definitiva también es acercar recursos, procesos, participación a los ciudadanos en las distintas regiones y localidades. Un tema espinoso, Luciano, es el del Tribunal Constitucional, que muchos de pronto identifican como una institución que más bien ha sido un obstáculo en algunos casos o de alguna manera un problema para que, sobre todo a nivel del Congreso, se tomen ciertas decisiones. Bueno, en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa continental e Hispanoamérica, existen estas instituciones porque para darle eficacia jurídica a la Constitución, en especial para evitar que ella se vuelva, digamos, un instrumento simplemente retórico, existen los tribunales constitucionales para establecer contrapesos, para establecer verdad, sobre todo respecto del Congreso, pero también respecto de lo que es la protección de derechos fundamentales, una doctrina, una jurisprudencia que oriente al resto de los tribunales y al resto de las instituciones sobre cómo evitar, ¿verdad?, violar estos derechos fundamentales. Allí quizás lo que deberían es revisarse algunas competencias. En general, esta competencia de llevar ante el Tribunal Constitucional proyectos de ley que todavía no están sancionados y no se están aplicando para que evalúe su constitucionalidad, suele generar, no solo en Chile, sino en muchos países, problemas, porque se entiende que abre una compuerta para la politización del tribunal. Entonces, eso podría ser algo interesante de debatir, de revisar, pero no eliminar el tribunal porque bien orientadas sus competencias a temas jurídicos, ¿verdad?, de protección sobre todo, frente a actuaciones arbitrarias del poder público, es una institución importante. Otro tema, para ir cerrando, es la del Banco Central. Es decir, si hay una región del mundo en donde tenemos mucho que decir sobre procesos inflacionarios e hiperinflacionarios, sobre un manejo indebido de la política monetaria, en donde lamentablemente se generan muchos engaños y estafas a las personas, manejando lo que es verdad la moneda nacional en cada país,
es justamente en el ámbito de las políticas macroeconómicas monetarias y específicamente en el régimen de la moneda. Y lo que sirve en nuestros países o ha servido de contrapeso fundamental a que eso ocurra y a que los países entren en una espiral no solo de inflación, sino de pobreza acelerada, es que los bancos centrales sean autónomos. De modo que pienso, esa es una materia que debería mantenerse, ¿verdad?, a nivel constitucional, como un contrapeso importante de tentaciones populistas, de derivas, ¿verdad?, de políticas públicas o a nivel legislativo inapropiadas. Y luego, para concluir, diría que otro aspecto muy importante de la Constitución es que los mecanismos para su protección bajo estados de excepción, lo relativo al cambio constitucional, también quede correctamente establecido para que se entienda que la idea no es que la Constitución de algún modo blinde o impida, ¿verdad?, que haya modificaciones, que haya cambios, pero sí entender, Luciano y quienes nos acompañan esta tarde-noche, que la Constitución algo justamente, o una de las cosas que debe aportarle a las sociedades es estabilidad en el tiempo. Entonces, debe haber cierto compromiso con que perduren, ¿verdad?, los contenidos de la Constitución, con que se mantengan, porque ese es el piso para construir institucionalmente todo lo demás. Si el piso lo estamos moviendo constantemente, tenemos dudas respecto de él, queremos modificarlo como si se tratara de una ley más. Y eso un poco va también conectado con figuras que también se han criticado mucho, como las leyes orgánicas constitucionales, pero es que todo eso tiene una razón de ser. No hay que confundir el mecanismo institucional para generar estabilidad con la falta de voluntad política, porque son dos cosas distintas. Las mayorías calificadas, 3/5 partes, 2/3 partes, las mayorías más altas y más complejas, requieren es de voluntad política. No, el problema no es que existan esas mayorías, el problema es que no se den los acuerdos necesarios para atender exigencias de la ciudadanía. Y esto existe en todos los países del mundo, o en muchos países del mundo, con constituciones escritas justamente, repito, para dar estabilidad. Yo diría que esas son algunas de las materias que deberían mantenerse y que ojalá, también como Miguel Ángel lo planteaba, se tenga muy presente la tradición constitucional chilena, que es muy particular en la región. No es una tradición tremendista, llamada a las exageraciones, a la retórica, sino que ha sido más bien, como también lo ha sido en el ámbito civil y en otras áreas del derecho, más bien una tradición, yo diría en general, bastante prudente. Y eso es un acervo que dentro de Hispanoamérica ojalá podamos no solamente conservar, preservar, sino también potenciar en el eventual cambio que se dé en el país. Muchas gracias, Luis Alfonso. Ahora tenemos una pregunta de los participantes, va dirigida a Miguel Ángel y dice, ¿la crisis de 1989 fue un proceso social de bases o dirigido por alguna entidad, movimiento político y o partidos políticos? ¿Y cómo se compara el nivel de violencia experimentado el 18 de octubre en Chile con el Caracazo? Bueno, en general, cuando se estudian estos estallidos sociales, en general los movimientos sociales, se distinguen tres elementos, ¿no? Uno, lo que es los grandes procesos sociales de la opinión pública que se van como acumulando, que van acumulando un descontento que está ahí. Pudiéramos decir que ese es como el combustible para que algo suceda, ¿no? También generalmente es necesario que haya algún tipo de grupos políticos, de opinión, etcétera, que van generando un relato, que articulan esto y van generando un relato y van generando una idea. Y después sucede en una coyuntura específica, que es como la chispa, lo que hace que todo esto realmente se inflame en un momento dado. Bueno, por lo general hacen falta todos los elementos. Ningún estallido social puede ser provocado como si fuera una cuestión de laboratorio. O sea, tiene que haber como un descontento, tiene que haber algo que se ha ido acumulando. Ahora, ¿cómo funciona un estallido? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué tipo de comportamientos produce? Ahí sí, diversos actores pueden tener un peso determinante, ¿no? Y sobre todo luego cómo eso se capitaliza políticamente en el tiempo. Entonces, pudiéramos decir que en Venezuela se había acumulado un descontento muy importante porque realmente el poder adquisitivo se había venido abajo, el bolívar, la moneda, se había devaluado fuertemente, y Venezuela, que tenía un alto poder de consumo en los años 70, lo vio perder muy rápidamente durante la década de los 80. Con lo cual,
sí había una cuestión popular fuerte. Ahora, se ha hablado mucho de la presencia, digamos, de agendas conspirativas, etcétera, y bueno, es muy difícil saber si hubo qué personas o qué actores pudieron haber intervenido para que esto se irradiara, se propiciara, porque son temas muy opacos para la investigación social. Ahora, sí se sabe que, por ejemplo, muchas de las personas del gobierno actual en Venezuela formaban parte de grupos conspirativos en años previos. O sea, eso ellos mismos lo han dicho y estos hechos son conocidos por muchos. Cuando uno ve la historia de muchas de estas personas, pues formaban parte y participaban en actividades conspirativas. Ahora, poder decir quiénes fueron con nombre y apellido y eso, yo particularmente lo desconozco, no lo puedo decir, pero lo que sí creo que es importante entender que existen descontentos legítimos y existen también, de forma paralela, actores políticos que a veces aprovechan, propician, instigan o canalizan la forma en la que se puede desarrollar una protesta. Entonces, yo creo que es muy importante distinguir las dos cosas y entender que a veces una cosa se monta sobre la otra. Y eso es lo que hay que tener como cuidado, porque el descontento es legítimo, pero lo que no es legítimo puede ser lo otro. Lo otro es lo que pudiera salirse de lo que se pueda considerar legítimo. Luciano, creo que el micrófono está apagado. Ahí sí, ahí sí. Sí, vale. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Acá hay una pregunta para Luis Alfonso que dice, ¿cómo trata la Constitución venezolana a los denominados derechos sociales? Sí, me permito, en alcance de mi respuesta anterior, Luciano, que me quedaron 3 ideas pendientes. Uno, la protección a los cuerpos intermedios, la protección y garantía de los cuerpos intermedios, de los grupos intermedios de la Constitución chilena. Me parece también un precepto muy importante que en general pareciera haber sido muy mal interpretado, malentendido en muchos casos, pero esa idea de subsidiariedad, como se le denomina, da un cauce de intervención al Estado prudente, responsable, que no impide para nada que actúe, sino que debe hacerlo en auxilio o en déficit, ¿verdad?, de lo que la sociedad esté desarrollando por su propio esfuerzo, por sus propias capacidades. De manera que más bien es un principio constitucional que genera una sinergia en lugar de oposición, conflicto, antagonismo o imposición, ¿verdad?, de esta organización que llamamos Estado sobre la sociedad. Y lo otro también importante es lo relativo, y lo conecto con la pregunta de los derechos sociales, las restricciones que hay, por ejemplo, en la Constitución chilena respecto de la declaratoria de reservas amplias de actividades económicas o de bienes, desde el punto de vista de bienes naturales o bienes creados por el ser humano, es decir, que pasen a ser estatales, de titularidad estatal, y también las exigencias para crear empresas del Estado. Me parece que cada una de estas posibilidades, el estar reducidas o alguna de ellas incluso excluidas y condicionadas a un debate democrático, como por ejemplo en el caso de las empresas del Estado en el Congreso, creo que es un gran acierto del constitucionalismo chileno, porque si uno lo compara con lo que ha ocurrido en Venezuela, justamente allá, porque existe lo contrario, existió antes del 99 y siguió existiendo luego del 99, es que muchas de las cosas que han ocurrido ocurrieron por los excesos, ¿verdad? Y eso también es una manera de hacer contrapesos. Esos excesos de algún modo se justificaron y se pretenden seguir justificando como medidas indispensables o marco institucional indispensable para proteger estos derechos sociales. Estamos hablando aquí de la salud, del trabajo, de la educación, de la vivienda, incluso de otros como derechos medioambientales, derechos, por ejemplo, de comunidades originarias, de pueblos originarios, en fin, un catálogo amplísimo. La Constitución del 99 tiene cerca de 100 de sus 350 artículos dedicados al tema de los derechos. Y cuando uno entra a revisarlos, los artículos, digamos, donde están la mayoría de estos derechos sociales, se da cuenta en primer lugar que son artículos muy reglamentarios, es decir, que pretenden de una vez definir cuál es el contenido esencial, cuáles son las obligaciones del Estado, de qué forma se van a concretar, y además con muchos adjetivos. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, no es solamente garantizar el acceso a una vivienda propia, sino que sea digna, cómoda, segura, adecuada, es decir, con un grado de precisión que uno dice, bien, tú colocas eso allí y luego ¿qué le estás diciendo a las personas?
que al día siguiente de aprobado esto se va a convertir en una realidad. Entonces, en primer lugar, hay un nivel de detalle y de reglamentación en cuanto a la precisión de cómo es que esos derechos se deben disfrutar y cómo es que se van a proporcionar, que la verdad genera muy poca seriedad desde el punto de vista jurídico, porque lo que las constituciones deberían hacer en estas y en otras materias, en general la materia de derechos fundamentales, es precisar muy bien cuáles son las obligaciones del Estado, que no lo puede hacer todo, sino que puede hacer muchas cosas e importantes, pero no todas, para que no solamente los derechos sociales, sino también los derechos de libertad, la libertad de expresión, ¿verdad? El libre tránsito, las garantías judiciales, la propiedad, la libertad de pensamiento y de fe, etcétera, se puedan practicar. Por supuesto que el Estado tiene muchas cosas que hacer, pero cuando se le coloca la denominación de derechos subjetivos, es decir, que están ya dados y entregados a los ciudadanos por la Constitución, se hace muchas veces creer, ¿verdad?, que, bueno, entonces me lo tienen que dar de inmediato. Y varían, ¿verdad? La libertad de expresión es muy distinta, por ejemplo, al derecho a la educación, porque eso implica no solamente personas que se dediquen a prestar ese servicio, a realizar esa actividad, me refiero a educadores, docentes en general, sino que también necesita establecimientos, recursos, y las sociedades que mejor, ¿verdad?, ofrecen o resguardan desde el punto de vista de la calidad y el acceso este tipo de sectores, salud, educación, trabajo, etcétera, son más bien aquellas sociedades en donde, en lugar de existir una oposición entre lo público y lo privado, o un conflicto, o una rivalidad, más bien han logrado generar, ¿verdad?, espacios de colaboración público-privadas eficientes, y en donde más bien las tareas están repartidas, más que desde la lógica del derecho constitucional que se tiene que garantizar ya, desde la lógica que se tratan de desafíos que las sociedades deben asegurar, por supuesto, con obligaciones del Estado muy concretas, a través, por ejemplo, de la actividad de fomento, a través de regulaciones adecuadas que generen incentivos para que haya allí en todos esos ámbitos actividad privada, y acompañando desde esa lógica de la subsidiariedad o de la intervención, ¿verdad?, para potenciar allí en esos ámbitos en donde la sociedad no lo hace suficientemente, bueno, el acceso y la calidad de todas estas materias. Pero, en definitiva, la Constitución venezolana, a mi juicio, da un tratamiento a los derechos sociales irreal, por reglamentaria, por detallista, pero sobre todo por retórica, porque no basta con que eso esté allí establecido de esa manera, sino que hay que enfrentar el reto real, ¿verdad?, de poder generarlos en la práctica. Y eso pasa en gran medida por establecer condiciones adecuadas para producir riqueza, es decir, para generar bienes y servicios suficientes, de modo que circulen entre la sociedad y las personas puedan acceder a través de mecanismos público-privados a su disfrute, y no únicamente que los declaremos en la Constitución, pero la pobreza y la desigualdad injusta sean las que sigan reinando en los países. Muchas gracias, Luis Alfonso. Aquí hay una pregunta del público también para Miguel Ángel y que enlaza mucho con lo que tú decías de la importancia de moderar las expectativas, de evitar ofertas engañosas y de centrarse en los asuntos concretos. Acá dice, ¿cómo crees tú que reaccionará la sociedad cuando se dé cuenta que las expectativas que se estaban esperando de respecto de la Constitución no se vean cumplidas? Bueno, me imagino que la pregunta es con respecto a Chile. Bueno, yo no sabría decir desde ya si las expectativas se van a cumplir o no. Eso, digamos, forma parte del futuro, habría que evaluarlo. Pero lo que sí es cierto es que hay una fuerte relación entre protesta, movilización ciudadana y expectativas frustradas. O sea, eso en el estudio de lo que son las movilizaciones populares, los disturbios políticos o que tienen incidencia política, hay una fuerte relación entre expectativa y no cumplimiento de esa expectativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un proceso constituyente? Que, bueno, estamos hablando del caso venezolano, pero podemos verlo también para otros casos de la región. Es que, claro, genera la ilusión de que vamos a empezar de nuevo, de que es un nuevo comienzo, es como un borrón y cuenta nueva, y que todo lo que está mal ahora, o lo que no comparto de lo que hay ahora, va a desaparecer. Y por lo tanto deberían las cosas funcionar al día siguiente. Un poco lo que estaba señalando Luis Alfonso. Bueno, eso creo que es muy importante manejarlo con realismo y con responsabilidad desde el discurso político. ¿Y cómo se puede hacer eso? Aterrizando los temas
a los puntos concretos de una agenda de cambio constitucional. Claro, en este momento yo entiendo que toda la discusión política está con respecto al referéndum y al plebiscito de octubre y en el mecanismo que se va a emplear para un eventual cambio de la Constitución. Pero a partir de ese momento va a ser muy importante que el debate público trate de centrarse en aspectos concretos que se puedan modificar de la Constitución y saber si la política, el Estado y los actores políticos tienen las capacidades, tienen las posibilidades de satisfacer las expectativas que se están creando. O sea, todo cambio político, todo cambio constitucional, todo cambio del Estado, reforma del Estado, implica mejorar, aumentar las capacidades del Estado. ¿Y esto cómo se hace? Esto es importante porque generalmente uno está pensando en lo que puede recibir, pero no en lo que va a tener que aportar o en dónde está el costo por otro lado. Entonces, claro, a veces las constituyentes funcionan un poco como el concepto del significante vacío de la clau. Cada uno imagina que la nueva constitución va a ser algo bueno en términos de lo que considera bueno para sí. Pero eso es lo que es muy importante, que no se trata de que se vaya a perder la ilusión por el cambio. No, no es eso, sino que cómo aterrizamos eso y cómo se desarrolla una pedagogía política para hacer temas que son técnicamente muy complejos, temas de derecho constitucional, cómo se aterrizan al debate público y cómo el ciudadano puede entender con alguna facilidad cuáles son los elementos que van a cambiar y cómo cambia eso su vida cotidiana. Yo creo que eso, en la medida en que se aterrizan las cosas, las posibilidades de que el cambio que se vaya a dar por la vía que se dé van a ser mucho más fáciles, mucho más realistas, mucho mejores. De lo contrario, sí es muy probable que en algún momento haya algún tipo de decepción. Y eso creo que es responsabilidad de la clase política y de toda la sociedad en general, pero sobre todo de la dirección política, del liderazgo político y social, mantener las cosas en aspectos concretos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dejar el seminario hasta acá. Muchas gracias, Luis Alfonso y Miguel Ángel, por esta tan interesante e ilustrativa conversación. Darle las gracias también a todos los que se conectaron e invitarlos a que sigan participando en nuestros futuros conversatorios y seminarios. Así que muchas gracias a todos. Vale, Gracias muchas a todos. gracias, Luciano. Gracias Hasta por la luego. oportunidad. Saludos, Miguel Ángel. Saludos a todos los que nos acompañaron.